emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Toscano Noticias. Hola, ¿qué tal amigas y amigos del ciberespacio? Qué gusto saludarles ya en esta nueva edición de Huastequeando VIP. Este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Habría que seguirnos preguntando, ¿vale la pena en este momento recordar, festejar o reprochar esta importante fecha? Y lo saco a colación porque lamentablemente solo nos acordamos de la mujer el 8, el 8 de marzo. Y después, ¿qué pasa? Cuando ellas viven los problemas, pues nunca está ni el gobierno, a veces ni la familia, y esto es triste porque en la Huasteca hay casos, y muchos casos de violencia contra las mujeres. El año pasado, una marcha importante, significativa, se dieron a conocer un sinnúmero de casos de agresiones contra las mujeres. ¿Y sabe qué es lo triste? Ninguno de esos casos tiene justicia. Es más, hoy tenemos una mujer que se tuvo que ir a los Estados Unidos para cuidar su integridad de ella y de sus hijos, producto de amenazas del crimen organizado, tras haber señalado al hoy diputado Daniel Andrade, pues de presunto caso de violación. Entonces, a un año de ese caso de Ileana, como el de otras muchachas más, están en el aire. Y la gran pregunta es, ¿y ese gobierno de la Cuarta Transformación que prometió que las cosas iban a cambiar? Tenemos una presidenta de la República que dijeron, todas llegaron conmigo. Y a la hora de la realidad, hoy estamos viendo lamentablemente un país donde las mujeres no caminan al lado de la presidenta de la República. Y tenemos los ejemplos de las madres buscadoras de los diferentes colectivos que han sido asesinadas, que son calladas. Y la pregunta es, pues no que llegaron con usted todas las mujeres. Hoy por eso decidí invitar a Lupita Azuara, quien es dirigente del colectiva o la colectiva feminista de la Huasteca, con quien vamos a platicar algunos de estos puntos importantes, recalcar que es el único colectivo en la Huasteca que es el que trabaja, es el único. Me da tristeza porque muchos ayuntamientos han salido a organizar marchas, conferencias, y la gran pregunta es, ¿lo hacen de corazón o lo hacen por un interés social político? Digo porque a Lupita la conocí hace algunos años, era una niña y ya andaba en la lucha con un grupo de jovencitas, solas en la calle, alzando la voz por las mujeres. Han pasado los años y este colectivo de la Huasteca pues ha crecido mucho, y eso sí es importante. ¿Y saben qué es lo más triste? Sin respaldo de ninguna autoridad de gobierno. Son ellas las que trabajan, son ellas las que luchan. Y hoy vamos a conocer parte de esta historia. Por eso te saludo con mucho gusto, Lupita. Gracias por venir a platicar, no conmigo, con la gente que nos sigue a través del ciberespacio. Pues muchas gracias, Tocano, por la invitación. Me parece que es muy importante seguir como aperturando los espacios de diálogo, de escucha, inclusive de las voces que puedan ir en contra de lo que pensamos o creemos. Nos parece importante que en el marco del día del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, sigamos visibilizando esta lucha por la igualdad para las mujeres. Me parece que seguimos creyendo que tenemos que felicitar, que tenemos que festejar a la mujer por el hecho de ser mujer. Y está bien si tu abuelita, tu mamá o tus tías te felicitan porque eres una mujer fuerte y valiosa. Qué bueno, que es muy lindo. Pero lo cierto es que también tenemos que nombrar las desigualdades que persisten en México, en Hidalgo y en la Huasteca específicamente.
Lupita, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuántos años ya con este colectivo? Pues este 25 de noviembre formamos 5 años de lucha en la Huasteca, pero hoy, 8 de marzo, como colectiva, hay que aclararlo, ¿no? Como un ente organizado de diversas mujeres. Pero la primera vez que se realizó una concentración, porque en ese entonces no nos alcanzaba para hacer una marcha grande, fue el 8 de marzo de 2020, antes de comenzar la La- pandemia. A través de redes sociales se convocó, dijimos, bueno, a ver quién va. Llegaron eventualmente nuestras amigas, ¿no? Fuimos 20 mujeres las que nos concentramos en ese momento, y empezamos como a manifestarnos. En ese momento nunca habíamos pensado que estaríamos como el día de hoy organizando una marcha grande, y lo digo así porque hay que nombrarlo. En Huejutla cada vez este movimiento es más grande, hay más mujeres que se unen a la marcha. eh, y que pues tampoco teníamos como la experiencia, no creímos que fuera a ser lo que es hoy en día, que hay mucho respaldo, sobre todo de mujeres jóvenes, hay mucho respaldo por parte de diferentes sectores de la población, también reconocer a los medios de comunicación que nos han dado la apertura para demostrar qué es este movimiento, más allá como del amarillismo que permea en las redes sociales. Recuerdo bien esa marcha. Yo me encontré esa marcha por pura casualidad. Ese día nos habían convocado a una actividad en el centro. Llegamos, cuando vimos, ahí vi el colectivo y eran poquitas, efectivamente, era un grupito muy pequeño y tú con tu megáfono, que no ha faltado en esas marchas. Y fue cuando nosotros empezamos a cubrir ese tipo de movimientos y nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿le costará mucho al ayuntamiento ofrecerles un sonido para que puedan hablar? No han contado con ese respaldo. Sin embargo, al paso de los años, como dices tú, de ese grupo pequeño, porque eran poquitas en aquel tiempo, hoy ha crecido. Y esta marcha que se va a realizar esta tarde, platícanos, Lupita, ¿a qué horas? ¿Cómo va a estar? Y las personas que se quieran sumar, pues cómo deben ir. Bueno, no hay una fórmula como queremos que todas vayan de morado. No, bueno, yo probablemente voy de negro. O sea, no es como estas marchas que se convocan de que hay que llevar una prenda morada o algo así. No, en realidad tienes que ir con ropa cómoda. Y tienes que ir con ropa cómoda y con muchas ganas de seguir como gritando las consignas que se dicen en la marcha. Nos vamos a empezar a concentrar hoy a las 4 de la tarde en la Plazuela Juárez, que está aquí en un momento, porque tengo la corazonada que este año vamos a hacer más. Hemos visto que con el paso del tiempo ha ido en aumento, y de 20 en 4 años fuimos 200. Entonces, creo que este año vamos a hacer muchas más mujeres, y por eso es que se cambia. Por primera vez vamos a hacerlo desde la Plazuela Juárez hasta la presidencia, porque sí creemos que vamos a tener muy buena convocatoria. Vamos a estar ahí a las 4 haciendo carteles, vamos a estar platicando con las chicas que vayan llegando, dando como algunos tips, repartiendo las consignas que se van a leer, que se van a gritar. Y de ahí vamos a marchar a partir de las 5 hacia la presidencia municipal. Todo depende de cómo vayamos viendo la convocatoria, ¿no? Queremos que no sea tan tarde por una cuestión de seguridad también para las niñas, porque ¿qué crees que hemos tenido tan buena respuesta que no solamente van mujeres jóvenes a marchar? O sea, van personas adultas mayores con sus nietas, van mujeres con sus hijos pequeños en carreolas. Es un movimiento que se ha vuelto por y para todas, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres de diversas edades marchando, entonces, pues tratamos de organizarnos, ¿no? Para que sea lo más cómodo y seguro para todas. Así que ojalá pudieran empezar a llegar, empezar a concentrarnos a partir de las 4:30, pues para las 5 dar comienzo a este recorrido que vamos a tener. Lupita, yo recuerdo en esa primer marcha, eras más pequeña, andaban tus papás de cierta manera observando el movimiento, a lo mejor por temor a que ustedes pudiesen ser agredidas. Y hoy te pregunto,
de esa primer marcha donde tus papás estaban contigo y hoy volteas y ves que ya no eres tú sola, son muchas muchachas que llegan, algunas con sus mamás, otras con sus papás, otras con sus hermanos. ¿Qué pasa por tu mente decir, yo venía sola con mis papás y hoy todas se están involucrando? Pues primero que nada, agradecer especialmente a mis padres. O sea, tanto a mi papá y mi mamá que nunca me han dejado sola y aún con miedo, ¿no? O sea, han apoyado esto que inclusive no estaban de acuerdo en un momento, ¿no? Yo recuerdo haber tenido diferentes charlas con la familia respecto al movimiento porque da miedo, ¿no? Y porque sabemos que la mayoría de movimientos sociales es reprimido, quieren silenciar a las personas, pues porque a las personas que toman decisiones no les gustan que les digamos que las cosas están mal. Pero nunca me han dejado y nunca han dejado de apoyarme, aún estando en contra de ello, así que quiero aprovechar este espacio para agradecerles infinitamente todo su apoyo. Parte de lo que yo soy hoy en día es gracias a ellos. Y bueno, pues nunca me dejan, en realidad, ¿no? Nunca me dejan. Pero este movimiento no es de Guadalupe, o sea, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo. El movimiento es de todas las mujeres de Huejutla, o sea, el movimiento es de todas las mujeres que salen a marchar. El movimiento es tuyo cuando decides ponerle un alto a la violencia machista que vives con los días. O sea, el movimiento es de cada una de las mujeres que alzan la voz, ya sea en la marcha o en su casa o en su escuela de trabajo o en la clínica donde atienden. Las mujeres están cambiando el mundo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir resaltando, que cada vez tenemos a mujeres más profesionistas que buscan la igualdad para con todas, ¿no? Y no porque antes no las hubiera, pero hay un cambio de paradigma social que está renaciendo y que se está apoderando de esta región, lo cual a mí me da mucho ánimo pensar que al menos en lo social estamos cambiando. Yo no quisiera decir como que vamos bien en todo, porque no es la realidad, pero sí creo que el empezar a nombrarlo, como en su momento Sheinbaum lo dijo nuestra presidenta, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Y empezar a nombrar la violencia machista que existe en Huejutla es el comienzo para poder erradicarla. Me llama la atención que en estas marchas, pues la improvisación salta a la vista y cuando terminan ustedes su marcha, empiezan los testimoniales. ¿Te has sorprendido tú también con los testimoniales que has escuchado de gente que se suma a la marcha y que cuando empieza a oír, que empiezan a hablar todas, toman el valor y empiezan ellos también a narrar sus tristes situaciones? Pues sorprenderme no, me entristece. O sea, escuchar a personas denunciar a la policía municipal por acoso, escuchar a las niñas que fueron abusadas por sus familiares, escuchar que las mujeres que han vivido violencia por parte de sus parejas, o sea, a mí no me sorprende, a mí me da coraje, o sea, a mí me da tristeza. Y justo por eso siempre invitamos a que las mujeres se unan a la marcha, o sea, para que se den cuenta que la situación que están viviendo probablemente también la está viviendo otra mujer y en esa empatía encontramos la comunidad, ¿no? O sea, hay una frase que dice que cada mujer se hace feminista con su propia historia y lo personal es político y lo personal es político desde el momento en el que tú estás viviendo un problema en casa y te das cuenta que otras mujeres también lo están viviendo y entonces en ese punto de quiebre encontramos la comunidad y ahí es donde nace el feminismo, ¿no? O sea, el feminismo es una corriente histórica y política de pensamiento de igualdad, pero también es una realidad material, o sea, es una respuesta a una realidad de violencia silenciada por años. Entonces, estar en las marchas nos ayudan también a reconocer esos problemas, a pedir ayuda o al menos para saber que no estamos solas, ¿no? Ahora bien, te tengo que preguntar, han surgido diferentes casos a nivel nacional aquí en la Huasteca y dices tú, nos estamos organizando,
ya somos más, alzamos la voz, ya se sabe que en Huejutla hay este tipo de movimientos que antes solo eran en la Ciudad de México o en las capitales de los estados, hoy en la Huasteca hidalguense, en donde seguimos viviendo lamentablemente los abusos y costumbres que en muchas ocasiones pues se dan en las comunidades y que no se sabe que son precisamente pues actos delictivos o no se quieren ver, y que cuando llegas a la instancia correspondiente, pues la autoridad, en lugar de respaldar a la mujer, la convierte pues en la delincuente. ¿Te duele que este tipo de acciones por parte de la autoridad que se dice va a respaldar a la mujer, al final de cuentas, pues parece que la mujer es la villana en la historia? Aquí quiero hacer un hincapié en el tema de los usos y costumbres. A su servidora le parece que no todos los usos y costumbres de las comunidades indígenas son malos. De hecho, yo apuesto mucho a la creación de comunidad a través de esos usos y costumbres que se apropian del espacio público, que reconstruyen el sentido comunal, ¿no? Como por ejemplo las faenas o el hecho, por ejemplo, en la comunidad en la que yo vivo, se da mucho que cuando un vecino va a echar la loza, todo mundo va a ayudarle. Entonces hay un sentido de comunidad que me parece que no se debe dejar a un lado. A ver, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay usos y costumbres machistas? Por supuesto. Por supuesto que las hay, por supuesto que siguen lastimando a las niñas específicamente, por supuesto que siguen creando desigualdades, por supuesto que siguen habiendo usos y costumbres donde piensan que la mujer sí es una propiedad, ¿no? De otra persona, y por supuesto que está mal, pero el problema acá, o sea, no es que ese uso y costumbre se dé per se, sino ya lo has mencionado, sino cuando llegamos con las autoridades no tienen perspectiva de género para juzgar con ello. De hecho, nosotras estamos trabajando en conjunto del Congreso del Estado una iniciativa de ley para evaluar el impacto de las políticas públicas, porque como que ya estamos cansados de saber de que se invirtieron traen tantos millones y se atendieron a tantas mujeres. Eso no nos importa, son números. Nos importa que tanto estas políticas cambiaron realmente la vida de las mujeres. O sea, que justamente cuando fuimos a denunciar un tema de acoso cibernético, el MP supo que tenemos una ley Olimpia que nos ayuda con los temas de violencia digital y que juzgó con perspectiva de género, que juzgó con perspectiva de niñez, que juzgó con perspectiva indígena. Eso es lo que nos importa, o sea, porque podemos darte, yo ahorita, Toscana, te voy a dar un reconocimiento de el hombre más feminista de Huejutla. No es cierto, porque si después tú vas y replicas acciones, entonces no importa cuántos reconocimientos tengas, si no aplicas la ley como debe ser, y lo he dicho en muchísimos espacios, porque a mí me parece que en el tema institucional lo carecemos tremendamente. No hay acceso a la justicia, no hay mujeres que denuncien porque no hay autoridades que juzguen con perspectiva de género. Y está bueno que no sepan, va, pero es su obligación que como servidores públicos tengan la constante capacitación y reconocimiento. Y si de plano yo veo que mis MPs no están recibiendo las carpetas, estoy teniendo demandas por eso, pues los cambio. ¿No? O sea, yo creo que sí tenemos que ser más severos, tenemos que evaluar las políticas de género que no se evalúan y no solamente evaluaciones que tengan que ver con lo económico, sino evaluaciones de impacto y sobre todo el seguimiento de ello, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer con este cambio de ley que ojalá se gane, ¿no? Voltear a ver que el foco no son los usos y costumbres, el foco son las instituciones que no reciben y no juzgan y no crean con perspectiva de género. En la actualidad tenemos 5 diputados en la Huasteca, 5 diputados locales. Y con ninguno estoy trabajando. Eso es lo que te iba a preguntar. De estos 5 diputados, de entre ellas 3 mujeres, ¿no se han acercado con el colectivo para decirles, muchachas, pues en qué podemos ayudarles? Sabemos que ustedes pues trabajan de manera coordinada con otros colectivos, les podemos ayudar a capacitar, alguna opción que se vea que digan, vaya, pues las legisladoras pues, no lo plasman en la ley, pero de perdido aterrizan
acciones para seguir concientizando, porque me llama mucho la atención que son buenas para la foto, pero en los hechos, y hay que decirlo, lamentablemente en la Huasteca, pues la colectiva de ustedes es la que tiene más presencia, es la más fuerte y quizá es la única. Sí, estamos comenzando a hacer este acercamiento. Esta iniciativa no la estamos trabajando directamente con ellas porque, o con ellos, porque la estamos trabajando a nivel general. Las iniciativas de ley hay que saberlo que no son seccionales, las iniciativas son para todo el estado, ¿no? En ese sentido, no, a mí no me importa si es una persona que es de Huejutla o es la del distrito 07, me importa que se lleve la ley porque es una ley para Hidalgo, ¿no? Pero sí creo que es necesario, más allá de ver cómo podemos legislar, poder ver qué acciones podemos generar y ya estamos en pláticas, en acercamientos. Digo, al final del día el tema del activismo no se queda solamente en el 8 de marzo, ¿no? O sea, el activismo se queda Oye, para todo el año y justamente por eso es que buscamos que ya que tenemos 5 diputados, yo creo que ninguna otra región tiene más diputados como la Huasteca, o sea, poder trabajar como de la mano y ver qué podemos traer para acá. Sí se, digo, no se ha hecho, pero sí se tiene en mente, ¿no? O sea, al final de los días depende no solo de los tiempos de las diputadas, sino los tiempos de su servidora, de las chicas que son de la colectiva también. Entonces, en ese encontrar no hemos podido coincidir, pero por supuesto que queremos hacer algo con ellas. pues ojalá que de los 5 diputados que tenemos y diputadas, pues volteen y se pongan a trabajar y dejen de andar inventando iniciativas como la que presentó el diputado de Atlapesco de querer demandar a la pareja que abandona a la pareja. Y mi pregunta es, habiendo tantos temas importantes, tantos temas de fondo que se tienen que darle seguimiento, a algunos se le tiene que dar seguimiento, porque como bien lo dice Lupita, hay una ley Olimpia que marca y que lamentablemente se la pasan por el arco del triunfo muchas autoridades. Y la pregunta es, ¿y los legisladores no están ahí para velar que ese tipo de leyes al menos se cumplan? Digo, algunas de sus funciones, me queda claro que ellos no están para repartir apoyos, pero sí están ahí precisamente para escuchar, para acompañar iniciativas como las que la colectiva de Huejutla trae, o precisamente para tratar de presionar para que la ley se aplique. Únicamente es lo único que tienen que hacer, presionar para que la ley se aplique de manera justa. Y ni eso hacen las legisladoras y los legisladores de la Huasteca. Ayer, curiosamente, en una manifestación en el municipio de Tlanchinol, me llamaba la atención porque decían los ciudadanos, cuando son tiempos políticos, vienen corriendo a vernos y cuando ya son autoridades, simplemente nos olvidan, nos relegan y nos dicen, solamente pueden venir 5 a vernos. Esto es triste, esto es lamentable, por eso yo hoy felicito al colectivo o a la colectiva de Lupita que tiene ya sus añitos en esta lucha y que muchas mujeres poco a poco se van sumando. Falta mucho, Lupita, falta mucho por hacer y te lo valoro en el sentido de que pues están solitas. ¿Cuántas jovencitas amigas tuyas participan en esta colectiva? Somos cerca de 5 Las que se amigas. cargan de... Sí, claro, pero insisto que en la colectiva, o sea, nosotras organizamos tal vez, pero la colectiva la hacen las demás mujeres que van a marchar. O sea, las 300 mujeres que vamos a marchar al rato, que yo espero que vamos a hacer un poco más, son las que hacen Athletics igual. Sin el apoyo de ellas en la difusión, para abrir espacios, en el material que creamos, o sea, sin ellas Athletics igual no existiría. Somos 5 mujeres las que estamos organizando, ¿no? Fátima, Jamie, Carmina, Valeria, Joyce, o sea, entre todas estamos echándole ganas, pero pues al final del día Tetix igual se crea y se mantiene gracias a las demás mujeres. El año pasado llegó una colectiva de la ciudad de Pachuca. ¿Siguen coordinadas con esta colectiva de la ciudad de Pachuca? No, de hecho el programa que ellos tienen ya fue.
O sea, era un programa que se hizo el año pasado, estuvimos platicando, la persona de Seinac que estaba acá ya no trabaja inclusive para la propia asociación y desconocemos si hay como otras Bueno, intenciones, ajá. Sé que hubo chicas que estuvieron dentro de ese taller de semillas como de liderazgos, invitadas están a unirse a la organización con Tetix igual, pero no sé, o sea, la verdad es que se perdió un poco y nosotras tratamos como de ser como muy respetuosa en los trabajos, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. Lupita, en este sentido, estamos en la recta final de esta entrevista. Si algún municipio o alguna institución educativa de Atlapesco, de Huautla, San Felipe, se acerca a ustedes y les pide participar, ¿cómo las pueden contactar? Y ustedes están dispuestas a ir a ofrecer talleres, pláticas para seguir fortaleciendo este movimiento. ¿Cómo se pueden contactar? Pues principalmente tenemos una página en Facebook que se llama Colectiva Feminista de la Huasteca Tetix Igual. Ahí nos pueden encontrar, si no en Instagram como Tetix Igual-MX. Ahí pueden escribirnos un mensaje y nos vamos coordinando en cómo podemos hacer la capacitación. Nosotras no nos cerramos justamente a colaborar con instituciones, con personal de la salud, lo hemos hecho, ¿no? Anteriormente, porque sabemos que el conocimiento tiene que ser compartido, ¿no? Y también se tiene que construir a través de las experiencias de las demás personas. Así que solamente invitaría y les diría a las personas que están al mando de instituciones educativas, de instituciones de la salud, de instituciones políticas, de atención a personas, que está bien no saber y no somos malos servidores públicos por reconocer que no sabemos. Así que podemos trabajar en conjunto y con su experiencia, con sus conocimientos y con el conocimiento de Tetix igual, podemos generar cosas muy buenas. Dentro de las chicas hay personas que hablan lengua de señas, que saben sobre perspectiva también de personas con alguna discapacidad, personas que hablan de la salud a través de diferentes enfoques, no basados en el peso, personas que saben hacer planeación educativa con perspectiva de género, intercultural, decolonial y ambientalista. Entonces hay muchas mujeres preparadas que queremos tanto a nuestra región, que queremos tanto a nuestro municipio, que vamos a seguir trabajando de la mano, ¿no? O sea, este movimiento va a seguir si sigue creciendo y va a crecer si nos unimos más de diferentes maneras, ¿no? Pues por lo pronto, para seguir creciendo, amigas, amigos que quieran sumarse a este movimiento, porque también los hombres pueden o podemos participar en este tipo de actividades. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la Plazuela Juárez, iniciará esta gran marcha que hay que decirlo, sin fines de lucro político. Esta marcha no trae ni tintes partidistas, ni algún respaldo de algún gobierno municipal, federal o estatal. Es la colectiva de Huejutla la que viene organizando, viene creciendo, así es que si usted piensa respaldar, vaya, hágalo de manera libre y se va a dar cuenta que ahí no le van a hablar de partidos políticos, ahí no se le va a decir échale porras al presidente, ahí van en un objetivo común que es tratar de hacer crecer este movimiento de lucha de defensa para las mujeres y de las mujeres. En ese sentido, Lupita, yo quiero agradecerte que hayas venido esta mañana con nosotros a platicar y que la gente sepa qué es lo que ustedes están haciendo, cómo las pueden contactar y cómo sumarse a este objetivo de lucha. Pues muchas gracias, nos vemos a las 4 de la tarde en la Plazuela Juárez. Es una marcha pacífica como siempre nos ha gustado hacerla, así que pierdan el miedo a ser juzgadas, pierdan el miedo a todo lo que ven en las redes sociales y atrévanse a ir a un espacio para escuchar a las demás mujeres y para saber
que tenemos a alguien siempre que nos va a ayudar. Lo he dicho porque en redes sociales hay una campaña como de que si hablas mal de otra mujer, si criticas a una mujer, ¿por qué no vayas? Bueno, o sea, puede ser que tú como mujer no me caigas bien, no nos llevamos y está bien, pero sé que no quiero compartir una ficha de búsqueda. Sé que no quiero que te encuentren sin vida. Entonces creo que eso es lo que hay que resaltar. Podemos no llevarnos bien, pero no nos llevamos bien ni con hombres ni con mujeres, porque cada quien tiene su forma de ser y está bueno. Pero sabemos que lo importante es que sigamos vivas. Así que olvídense de cualquier rendilla, olvídense de cualquier situación personal y pensemos que este es un movimiento colectivo. Y aquí te voy a corregir un poco, si es político. Si es político porque la política tiene que ver con un bien colectivo y un bien común. La política no son los partidos políticos, la política no son las personas que toda la vida se han dedicado a mercenar y a lucrar con las necesidades de las personas. Eso no es la política. La política tiene que ver con acción colectiva, con acción comunal, con reconstruir el tejido social. Eso es la verdadera política, pero tenemos que cambiarnos y tenemos que saber que nos podemos apropiar de la política que ha sido comprada y cooptada solo por unos grupos. La política es nuestra, chicas, lo personal es político. Recuerden esta frase y quédensela grabada, porque solamente involucrándonos en política vamos a lograr un cambio verdadero en la Huasteca. Y no digo que siendo ni representantes ni nada, sino involucrarnos en reconstruir el tejido social que tan dañado está y que no podemos dejarlo en las manos de unos cuantos. Pues bueno, ahí está este tema. Y sí, yo me refería porque muchas veces dicen, es que yo no voy porque esa marcha la paga fulanito, la No, paga nadie nos paga nada. No nos exacto, pagan nada. exacto. Entonces súmese a la marcha hoy. Y amigas y amigos que estuvieron conectados, no sean malitos, ayúdenos a compartir, compartan para que más gente conozca hoy del trabajo de esta colectiva de Huejutla, pero sobre todo, súmese con nosotros y también nos puede ver en la comunidad de su casa a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase a Toscano Noticias, búsquenos en el YouTube y ahí va a estar la entrevista con Lupita y todos los programas que hacemos a través de Toscano Noticias. Ya nos vamos, amigas y amigos del ciberespacio, agradeciéndole a Lupita. Nosotros nos vamos a regresar el próximo sábado con otro personaje más aquí en Huastequeando VIP. Y por lo pronto no le cambie, quédese con nosotros porque ya viene el foro más ardiente de la televisión por internet. Hoy nos acompaña desde Tlapesco el presidente municipal Juan de Dios Nochebuena Hernández, con quien vamos a platicar algunas de las situaciones que se vienen para este municipio, así es que no le cambie. 5 minutitos y estamos ya en el foro más ardiente. Esto es Huastequeando VIP desde Huejutla de Reyes Hidalgo. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Toscano Noticias.